Bueno, ante todo, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenido, Padre Ángel, Rosy, a compartir este encuentro, ¿sí? Que tiene como finalidad seguir profundizando la mirada del Papa Francisco, sobre todo la mirada que hemos empezado a trabajar vinculada a Evangelii Gaudium. Ustedes saben que estuvimos haciendo algunos, que pudieron sumarse, un proceso de lectura de la exhortación del Papa, la alegría del Evangelio, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con la novedad de la propuesta de Francisco, la novedad de la propuesta pastoral de Francisco, que en realidad es la propuesta del Evangelio, ¿sí? Entonces, en esa misma línea y en esa clave, conversando con el Padre Rossi, lo invitábamos a que viniera a compartir con nosotros un poco el tema de la misericordia en la enseñanza de Francisco, ¿sí? Después él se va a manejar con toda la libertad que quiere, como hace siempre, digamos, ¿no? Así que, bueno, le damos la bienvenida. Creo que no hace falta presentarlo, Padre Ángel Rossi, jesuita, con una tarea importante desde Manos Abiertas, ¿sí? Y acompañante espiritual de todo. Bueno, le damos un aplauso. Bueno, buenas tardes. Vamos a probar el sonido. ¿Se escucha bien así? Si no, me hacen señas. Bueno, vamos a rezar primero un Padre Nuestro ahí sentaditos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, primero agradecerles poder acompañarlos, donde posiblemente, no sé, pero capaz de los primeros encuentros o no, pero bueno, todos estamos medio apichonados, medio encerrados, así que viene bien encontrarnos. Bueno, tratando de charlar un poco sobre este tema, por pronto Adviento es un tiempo lindo, un tiempo privilegiado que nos regala la Iglesia para, como decía San Ignacio, sentir y gustar la misericordia, que es el título que se nos ha pedido, el tema de la misericordia. Y es importante porque el tema de la misericordia es esencial a nuestro modo de entender, a nuestro modo de vivir la fe. Es decir, Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, ¿no? Uno, digamos, tuviera que buscar para Jesús una palabra, digamos, posiblemente la más fuerte, la que más lo describe, la que le pone nombre a su misión, es misericordia. Jesús es el rostro de la misericordia. Y para nosotros en este espejo queremos sentir, queremos mirar nuestra propia vida. Quien no se ha dejado, dice el Papa, misericordiar, un verbo que él usa muy seguido. Es decir, quien no se ha dejado misericordiar por el Padre, por Dios, ciertamente todavía tiene, digamos, un camino largo en la madurez de su vivencia cristiana, ¿no? O sea, esta es la invitación que Francisco nos hace como iglesia y como hombres y mujeres de fe. O sea, los misericordiosos son los que se han animado a dejarse misericordiar ellos, nosotros por el Padre, y esto muchas veces requiere, dice el Papa, fortaleza, requiere coraje. Esto, ¿no? O sea, incluso a veces el Papa suele decir que cuando habla de la misericordia para nosotros en el ministerio nuestro, los curas, no solo los curas, pero muchas veces cuando nos chuza a nosotros dice, no hay escuela de pastores. La escuela de pastores es ser buena oveja. Y acá lo mismo, la escuela de la misericordia no es algo que se estudia, sino es algo que se practica, pero que se practica en primera persona. Uno aprende a misericordiar a medida que uno tenga la propia experiencia de la misericordia en su propia vida. Y este es el desafío.
El Papa en el 2016 dedicó todo el año, un año de jubileo dedicado a la misericordia, ¿no? Y decía él, cuando comenzó, cuando digamos fue el primer discursito presentando esto, decía el Papa: derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo, una nueva etapa en la evangelización de siempre, un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y con convicción la propia fe. La Iglesia sentía y siente la responsabilidad de ser en el mundo un signo vivo del amor del Padre, sobre todo a través justamente de la misericordia. Y el Papa decía algo muy lindo, fíjense, vuelven a la mente, decía él, las palabras cargadas de significado con que San Juan XXIII, digamos, inauguró el Concilio Vaticano II, ¿no? Allá por los años 60, acuérdense, Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, no lo llevó a cabo porque muere, lo lleva a cabo Pablo VI, ¿no? Este misterio, dicen que solamente un Juan XXIII se hubiera animado a convocar el concilio, ¿no? Tenía que ser un hombre, digamos así, de una gran bondad. Y se suele decir, cuando nosotros estudiamos discernimiento, que la decisión de convocar a concilio fue dentro de lo que ignacianamente se llama una elección de primer tiempo, que es cuando decide algo casi sin nada previo, una especie de chuzazo que te cae y vos decidís, ¿no? Dicen los que entienden, su secretario era un sacerdote orionita, ¿no? Que él se levantó ese día, Juan XXIII, fue a tomar el desayuno, por las medidas seguramente sería un desayuno bastante fornido como el mío, y dice que mientras le daba instrucciones al secretario, dice: bueno, compra esto, tráeme, hablarlo al monseñor tanto, comprame 2 kilos de pan, y convoca concilio, ¿no? El otro se quedó helado, convoca concilio, le ha dicho, y él mismo se sorprendió de lo que acababa de decir. Y ahí comenzó, digamos, esta maravilla en la bondad de Juan XXIII. Que incluso el mensaje, digamos así, que todavía no hemos logrado desterrar del todo, el mensaje jorobado decía: ¿qué va a hacer este hombre? Decían, cuando en la plaza tenga que decirle al pueblo que es un concilio. Casi ya se le burlaban algunos cardenales de que iba a ser este hombre poco instruido, entre comillas, de Juan XXIII, para explicar el concilio. ¿Qué hizo Juan XXIII cuando salió a la plaza? ¿Cómo lo definió? Otros esperaban posiblemente todo. Juan XXIII dijo: vuelvan a su casa, denle un beso a sus hijos y una caricia, y díganle que se las manda el Papa. Buenos días. Y así describió Juan XXIII el Concilio Vaticano II. Queriendo que cuando conforma la misericordia, ¿no? La ternura, la sencillez, ¿no? Por lo tanto, dice, vuelvo a Francisco, vuelven a la mente las palabras cargadas del significado que Juan XXIII pronunció en la apertura del concilio para indicar el camino a seguir. Fíjense, en nuestro tiempo, Juan XXIII, la Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para todos, sobre todo para con los hijos separados de ella. Y en el mismo horizonte, sigue hablando Papa Francisco, se colocaba también lo que dijo Pablo VI al cerrar el concilio, ¿no? San Pablo VI, quien en la conclusión del concilio se expresaba de esta manera: queremos más bien notar cómo el espíritu de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. El concilio, sigue Pablo VI, ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores. En vez de funestos presagios, mensajes
mensajes de esperanza. Otra cosa debemos destacar más. Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una sola dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. O sea, así de esto se valió Francisco para expresar qué es lo que intentaba. Y en una entrevista que le hizo Andrea en italiano es Andrea, ¿no? Para nosotros es femenino, pero Andrea en italiano es el varón, ¿no? Andrea Tonielli le preguntaba al Papa: ¿para usted qué es la misericordia, Francisco? Y Francisco decía: misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar. Jesús ha dicho que no vino para los justos o para los que se creen justos, sino para los pecadores. No vino para los sanos, que no necesitan médicos, sino para los enfermos. Por eso se puede decir que la misericordia es el carnet de identidad de nuestro Dios. El carnet de identidad de nuestro Dios. El Papa también decía que la misericordia es la luz para mirar el pasado y para ver las huellas de Dios en nuestra propia vida. O sea, una mirada distendida que abarca las etapas de mi vida, de cada uno de nosotros, ¿no? Y que constata la presencia de Dios no solo en momentos puntuales, como flashes o fotografías, sino una mirada que pueda concluir diciendo, como decía Jacob: el Señor estuvo conmigo y yo no me daba cuenta. O sea, un Dios que acompañó en el camino. Y para eso, digamos, quizás hace falta en el tiempo poder mirar desde la misericordia nuestra propia vida, ¿no? O sea, la presencia de la misericordia es la de la palabra con mayúscula, hecha carne, que pone su tienda, lo que viene ahora en Navidad, ¿no? Amorosamente entre nosotros, y va cubriendo con su sombra toda nuestra historia. Es una presencia que requiere ser vista tanto en los detalles que pasaron en nuestra vida, como en el deseo de ilusión de lo nuevo que vendrá también en nuestra vida. O sea, la misericordia es una manera de mirar. Casi uno podría describir a las personas y a uno mismo, ¿no? Por nuestra mirada. Ya que uno puede decir: este hombre, esta mujer, ¿es misericordioso o no? Es duro, es agrio, en fin. La misericordia marca, es una manera de mirar, es un paradigma, como se dice hoy. Es decir, no es solo una miradita, sino es todo un horizonte desde cuya luz interpretamos de manera distinta a todos los demás y a nosotros mismos también. A veces algunos ni siquiera tienen misericordia consigo mismos, ¿no? Es decir, así como en el cine 3D, que esta cosa, o 4D, hay que ponerse los anteojos, ¿no? Bueno, así también nosotros nos ponemos los anteojos de la misericordia para poder rezar y para poder ver nuestra propia vida. Fíjense, en la bula del Papa, cuando convoca a este año de la misericordia, dice: tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. La misericordia, dice, es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios con el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pasado, de nuestra fragilidad. La misericordia, se dice, repara lo que falta en uno y en los demás, suple lo que no se realizó, completa lo que hicimos a media. La misericordia renueva, se dice, lo que se puso viejo, enciende las brasas entre las cenizas, hace brotar la semilla en la tierra reseca. La misericordia evita
que nuestros ojos se pongan rígidos o miope, ¿no? El miope es aquel que solo ve lo que tiene encima, ¿no? La misericordia evita que nuestros ojos se pongan rígidos y miope. No permite que nos ceguemos por la rabia, en cambio ablanda los ojos y deja entrar más luz. Mira las heridas mansamente, con cuidado para no lastimar más de lo necesario. No escarba la herida, más bien se va acercando con delicadeza para ir aliviando el dolor desde las partes sanas de los demás. Es como el Señor siempre nos saca adelante, no hurgueteando la parte fulera nuestra, siempre nos saca a través de la parte buena del corazón. En los evangelios apócrifos está esa experiencia donde los discípulos van caminando, al costado del camino hay un perro muerto, reventado, disculpando el adjetivo, o como a veces vemos en la ruta, porque en aquel caso no sería por un auto que lo pisó, supongo. Quizá un caballo le pega una patada, estaba muerto, ahí todo destartalado. Y entonces los discípulos, Pedro comenzó diciendo, ¡qué asco! El otro dijo, mirá dónde le fueron a parar las tripas, dijo más o menos. El otro dijo, mirá los ojos. O sea, cada uno dijo del animal muerto algo obvio. Cuando todos dijeron algo obvio, dice el evangelio apócrifo Jesús dijo, sin embargo, qué lindos dientes tenía. Los otros le quedaron esa es la mirada misericordiosa, en un ejemplo. O sea, mientras se nos hace tan fácil ver las miserias, el que tiene mirada misericordiosa no las niega, pero para sacar adelante al otro y a sí mismo, no se queda hurgueteando basureros, sino que rescata la parte linda del corazón. Uno piensa en un cura brochero con un santo Guayama, ¿no? Ladrón de animales, asesino, puede matar gente, digamos así, una figura, digamos, digna de estar en cana y que además pobre se lo mataron, porque consigue que Guayama deje las armas, ¿eh? Si va a hacer ejercicio con todos sus malandras, y antes de eso en San Juan lo emboscan y lo fusilan. Una emboscada muy tramposa, porque dijeron que venga a negociar unas vacas, dejó las armas y ahí lo atraparon. Fue uno de los grandes dolores de Brochero, porque Guayama le dice, venga a buscarme, estoy preso, me quieren matar. Y nunca pudo llegar Brochero. Y antes de llegar se entera que se lo fusilaron sin juicio previo. Yo le hice dejar las armas, dice Brochero. Yo le hice cambiar de vida y eso hizo que lo maten, digamos, ¿no? Pero agrega algo muy lindo. Yo veía en Guayama un hombre bueno. Todos los demás veían la parte purera. Decía, Guayama era un hombre bueno, un amigo fiel. Esta mirada misericordiosa, ¿no? O sea, la misericordia se deja guiar por lo que siente el otro para ayudar a curar. Todo lo contrario de la ira, que se guía por el propio dolor para atacar. Por eso Jesús nos dice, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Es como si nos dijera, vengo por vos, que necesitas ser curado, que necesitas ser sanado en tu corazón. Un gesto del comienzo del año de la misericordia, lo propuso el Papa y es común en los jubileos, es pasar por la puerta santa, ¿no? Un símbolo, ¿no? Quizás nosotros también, decía el Papa en aquel momento, y vuelve a ser, digamos, muy actual, quizás nosotros también necesitemos pasar por diferentes puertas para alcanzar la misericordia que Jesús nos quiere regalar. El año de la misericordia, y para nosotros este Adviento, es la invitación a comenzar un proceso de transformación cruzando la puerta, ¿no? Juan Pablo usó en el jubileo una expresión muy linda. Él decía, abrir las puertas, cruzar el umbral, ¿no? Y agrandar el horizonte de la mirada, ¿no? Fíjate qué linda expresión. Pero entrar por la puerta, en el caso de Adviento, unido a la Navidad, es interesante porque la puerta no es la del pesebre. Después les cuento aquella anécdota que cuenta Descalzo, que yo también la experimenté. Él la expresó con buenas palabras,
yo lo experimenté en carne propia. Cuando uno llega a la Basílica de Belén, Tierra Santa, se encuentra una tremenda basílica que por supuesto allí no nació Jesús. Adentro está lo que supuestamente es la cunita donde nació Jesús. Después en la Edad Media se hizo semejante templo, hermoso pero anacrónico, ¿no? Capaz que hubiera sido mejor dejar el pesebre viejo, ¿no? Pero bueno, cuando uno llega ahí se encuentra una puertita, más o menos de esta altura, 1,60 m, yo mido 2,10 m, así imagino. Y de ancho yo tuve que entrar con agua caliente y espátula más o menos, ¿no? Bueno, una puertita así chiquita, diciendo no puede ser la entrada, ¿no? Uno cree que la entrada de la sacristía para sacar las flores que están viejas. Entonces comete uno el error de empezar a dar la vuelta, ¿no? Vas buscando el gran portal. Una vuelta, dos vueltas, atrás tuyo vienen 500 yanquis, 400 japoneses que te han visto cara de cura y suponen que vos sabés por dónde entrar. Entonces te van sacando fotos y diciendo wonderful. Y después que terminas toda la vuelta, volvés a la misma puertita. Esa es la entrada. El guía franciscano explica la razón histórica de esa puertita que se hizo en la Edad Media para que los genízaros, los bárbaros, no entren a caballo a cortar cabezas a los cristianos, que después vino bien con la intifada muchos siglos después, ¿tá? Entonces Descalzo dice algo muy lindo que nos sirve para esto de entrar por la puerta también de la misericordia. Dice Descalzo: mientras el guía franciscano me daba la razón histórica, esta que acabo de comentar, mi corazón había encontrado otra razón que le satisfacía mucho más, y es que a Belén, al pesebre, solo entran erguidos los niños, y los grandes solo agachándose mucho, no es un problema físico, no, sino el abajamiento, un tema muy ignaciano también de Santa Teresa y de los santos, ¿no? No sé si fue esa la experiencia, pero posiblemente el vasco Unamuno se llevó por delante la puerta y como buen vasco ahora probó 3 veces, rebotó 3 veces a lo vasco, y entonces a la cuarta escribió una poesía. Gustos son gustos, ¿qué va a hacer? Posiblemente se inspiró en esa puertita, no lo sé, pero bien podría ser. Escribe el vasco Unamuno: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Le hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme esa edad bendita en que vivir es soñar la infancia. Bueno, esta es la invitación del Papa en aquel momento y que vuelve hoy, digamos, a ser muy para este tiempo, ¿no? O sea, desde el comienzo del año de la misericordia fue así, intentando una transformación, que la transformación es más que un cambio, hace alusión a la conversión. Él dice que en el cambio vos quizás, en el cambio vos reconoces, digamos, en el cambio queremos cambiar, bueno, vaya la novedad, ¿no? Cuando no podemos aceptarnos como somos. En cambio, la transformación, en la conversión, solo se puede transformar si vos aceptás lo que sos, ¿no? Observar y acoger lo que hay en nosotros y presentárselo a Dios. Eso es. La transformación, por otro lado, requiere siempre un encuentro. Surge cuando me aventuro con todo mi ser, tal como estoy en este momento de mi vida, ¿no? Al encuentro con Dios sin dejar nada fuera de ese encuentro. Yo siempre le digo en este tiempo de Navidad: el Señor no vino a jugar a las visitas. No es que a Navidad tengo que llegar peinado y bañadito. Es cierto que si nos juntamos, uno se baña, ¿no? El molesto baño mensual, como dijo el gallego, ¿no? Había conseguido un desodorante para evitar el molesto baño mensual, ¿no? Bueno, nos juntamos en familia y nos bañamos, ponemos lindos, pero en realidad, visto espiritualmente, a Dios eso no le interesa. No nos quiere bañadito y peinado. Nos quiere simplemente que lleguemos al pesebre como estamos, como somos y estamos, no el año pasado, no el próximo año, como estoy hoy. Eso es misericordia. Ha venido a misericordiar, no vino a jugar a las visitas, no vino a que nosotros quedemos bien con Él, ¿no? Vino a curar, vino a abrazar, vino a meter la mano en la llaga. No se escandaliza de nuestras miserias. Se escandaliza cuando no le pedimos misericordia a nosotros. Por lo tanto,
el pesebre es lugar de encuentro. Vayamos a Belén, se dicen los pastores, interesante, ¿no? Cuando aparecen los ángeles, les ha nacido una gran alegría, papá, vayamos a Belén. Y lo dicen cuando la estrella se esconde, ¿no? O sea, habrán dicho, quizás fue una simple ilusión, vayamos a Belén. Y este es el desafío. Estamos llamados, por otro lado, pasamos ahora a la otra dimensión de la misericordia. Estamos llamados a ser también nosotros mismos signos eficaces de la misericordia. O sea, el mundo va a entender la misericordia de Dios a través de la nuestra, no hay otro camino. El mundo puede entender la capacidad de perdonar de Dios a través de los perdones nuestros, ¿no? El mundo entenderá la ternura de Dios a través de las ternuras nuestras, porque se hizo hombre. Y entonces nosotros somos puentes, somos signo eficaz de lo que es Dios, aunque no, por supuesto nos queda grande. Max Alexander, el benedictino, expresaba muy lindo esto, casi poéticamente. ¿Cómo desearía, una expresión de deseo, dice, cómo desearía encontrar a alguien que destile palabras de aliento y fraternidad? Alguien que acaricie con sus gestos, sus ademanes y su voz. Alguien que cure mis heridas con el bálsamo de la misericordia y de la compasión. Alguien que se muestre hermano y amigo, inclinándose sobre mis espaldas agobiadas, haciendo latir su corazón solidariamente hermanado con el mío, dándome a entender y haciéndome saber que mis quebrantos son su quebranto, que a mi carga de dolor la he hecho suya, compartiendo mi yugo y todo lo que desgarra el alma y despedaza el cuerpo. ¿Quién hay como el Señor Dios nuestro que se abaja, dice el Salmo, ¿no? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Cuando el peso de la vida te abajó, sigue diciendo Max Alexander, cuando el peso de la vida te abajó, te tiró, colocándote a ras del suelo, pegadito al polvo, no hay nada más alentador y hermoso que poder cruzar la mirada con un rostro hermano, con ojos que te contemplan cegados por las lágrimas, con una sonrisa de aliento dibujada tímidamente en los labios, con manos llenas de callos que acarician los dolores con inusitada ternura. Solamente los pequeños, volvemos a los niños, ¿no? Solamente los pequeños, no solo en edad, sino espiritualmente, ¿no? Solamente los pequeños pueden observarte sin que debas sufrir esa mirada despreciativa que te escruta desde las alturas de la arrogancia con la pretendida importancia del que se cree mejor. Te alabo, Padre, dice el Evangelio, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y los prudentes, las has revelado a los pequeños. Que la Iglesia redescubra, dice el Papa, que la Iglesia redescubra en este tiempo la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, dice el Papa, se hace visible en el testimonio de signos concretos, como Jesús mismo nos enseñó. Y decía el Papa en una de sus homilías, lo esencial es la misericordia. Como buena madre educadora, la Iglesia, cuando funcionamos bien, se fija en lo esencial. Y lo esencial, según el Evangelio, es la misericordia, como dice claramente Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Papa Francisco agrega: ¿puede haber un cristiano que no sea misericordioso? O sea, desde el momento que no sea misericordioso, ya no es cristiano. Necesariamente el cristiano debe ser misericordioso porque es el centro del Evangelio. Por eso la Iglesia se comporta, cuando funcionamos bien, esto lo agrego yo, como Jesús. No da lecciones teóricas sobre el amor ni sobre la misericordia, ni difunde en el mundo un camino de filosofía o de sabiduría. Ciertamente el cristianismo es también todo esto, pero como consecuencia, como añadidura, la Madre Iglesia enseña con el ejemplo, y las palabras sirven para iluminar el significado de su gesto. En algún momento San Francisco de Asís subió, si estuviera sentado Francisco, el obispo elogió
elogió a los franciscanos que estaban misionando en ese pueblo. Y Francisco subió y pidió la palabra. Dijo, disculpe señor obispo, usted se equivocó. Y quiero pedirle perdón al pueblo, porque algunos de los frailes en este pueblo han tocado la puerta para pedir cosas para él y no para los demás. Calladito el otro, fuerte. Y decía San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, no estamos para hablar, sino que lo nuestro son los gestos. Solo podemos hablar cuando las palabras nuestras le pongan nombre a nuestros gestos. Si no, dice, callarse la boca, decía San Francisco, que no le siguen así medio en el aire, medio romántico, medio poético, era de ninguna manera, era bravo, ¿no? Era bravo en el sentido evangélico de la palabra, ¿no? Así la Iglesia nos enseña a dar de comer y de beber a quien tiene hambre y sed, a vestir al que está desnudo, y lo hace con el ejemplo de santos y santas canonizados, para hacer la lista de todos y sobre todo de los que se dedicaron a esto, ¿no? Un San Vicente de Paúl, un San Francisco de Asís, una Madre Teresa de Calcuta, en fin, tantos, pero también, dice el Papa, también con el de tantos padres y madres que enseñan a sus hijos que lo que a nosotros nos sobra es para aquel que carece de lo necesario. En las familias cristianas más sencillas siempre ha sido sagrado la regla de la hospitalidad, que no falta nunca un plato o una cama para el que lo necesita. Se da en todos los ámbitos, normalmente sin desmerecer, digamos, a los otros. La gente sencilla entiende de esto. En los barrios más sencillos es raro que un hombre quede en la calle durmiendo, a no ser que esté remamado hasta que se le pase un poquito y se puede poner de pie, pero normalmente lo meten para adentro, y en el campo ni habla. Y además tenés gestos de hospitalidad, que a mí me pasó en Santiago del Estero, de golpe te ponen el catre, para vos, para el curito, por el huésped, afuera, parece un calor bárbaro en enero. Yo me acuerdo que una vez a la noche, muerto de sed, entré para la cocina a buscar agua y me llevé por delante en el piso, estaba la señora y los dos hijos, cuyos catres eran los que estábamos usando nosotros. Jamás dijo nunca nada. O sea, si yo no me la llevo por delante, ni me entero de que esto, ¿no? La Madre Iglesia enseña a estar cerca de los que están enfermos, ¿no? Y santos y santas que han servido hacia Jesús. Muchas personas ponen hoy en práctica esta obra de misericordia en los hospitales o en su casa, cuidando a los enfermos. Ni hablan en este tiempo, ¿no? La Iglesia también nos enseña a estar cerca de los que están en la cárcel. La Iglesia nos enseña a estar cerca de los que están abandonados y mueren solos, ¿verdad? Es lo que hizo la Madre Teresa en las calles de Calcuta. Y es, reiteró el Papa, lo que han hecho y hacen tantos cristianos que no tienen miedo de estrechar la mano al que está por dejar este mundo, ¿verdad? O sea, quizá una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? O nostalgiado, o nos dimos cuenta de lo que significa poder estar al lado del que muere, ¿no? Capaz antes uno no daba, hace falta, se dice que a veces hacen falta las ausencias para darnos cuenta de las presencias, una especie de pedagogía, ¿no? La ausencia te da la pauta hasta qué punto está presente o no algunas personas en tu corazón, ¿no? La Iglesia es madre enseñando a sus hijos las obras de misericordia porque ha aprendido de Jesús este camino. No basta amar a los que nos aman, no basta hacer el bien a quien nos lo hace a nosotros. Para que el mundo cambie a mejor, es necesario hacer el bien a quien no es capaz de devolverlo, como hizo el Padre con nosotros, dándonos a Jesús, ¿no? Todo gratis, diríamos así. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Así hizo el Padre y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por eso demos gracias al Señor por habernos concedido la gracia de tener como madre, digamos, a la Iglesia, a sus hombres, a sus mujeres, y en este tiempo hemos visto. Y el Papa dice, sería bueno recordar la obra de misericordia. Acá le voy a hacer más un papelón a ustedes y a mí, ¿verdad? Porque en el catecismo nos enseñaron las obras de misericordia, que hay dos listas, ¿no? No se vayan, por favor. Dos listas. Una son obras de misericordia corporales. No les voy a preguntar, no tengan. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo,
acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Interesante. Incluso dice enterrar a los muertos, quizás esta pandemia nos dio la pauta de que es necesario, desde la misericordia, desde la compasión, es enterrar a los muertos y no este drama de tener que te vengan a avisar que murió y después todo a través de un video. Quizás no queda otra, ¿no? Pero muy doloroso. No haber podido mirarse, tocarse, olerse, tomar la mano, ¿no? Después, capaz de los 3 días, digamos, lógicamente, no es una crítica, te entregan un cajoncito con la ceniza de tu mamá o de tu abuela, ¿no? Obra de misericordia corporal. Yo me acuerdo en una casa de ejercicio, había un cuadro rectangular grande, como este. La mitad para arriba era la imagen de la última cena, el clásico, de Jesús al medio y los discípulos. De la mitad para abajo eran estas obras de misericordia dibujadas bonito, digamos. Y uno decía, ¿a qué viene esto? Es una perfecta catequesis. Es decir, la Eucaristía, si realmente la vivís en serio, te lleva a las obras de misericordia, ¿no? Y la obra de misericordia te hace hambrear la Eucaristía, digamos. Son las dos formas de presencia de Cristo entre nosotros, las dos más fuertes, hay muchas, la naturaleza también, por ejemplo, pero las dos formas más fuertes de la presencia de Cristo entre nosotros es la Eucaristía, presencia sacramental, y los pobres, los necesitados, presencia, dicen algunos teólogos, cuasi sacramental, que le peguen el poste ahí muy cerquita. Obras de misericordia corporales y después obras de misericordia espirituales, peor todavía, ¿no? Si no nos acordamos de esta, dar consejo al que, si lo leo porque yo tampoco me acuerdo, así que estamos en la misma, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Fíjense, obras de misericordia espiritual, ¿verdad? Bueno, dice el Papa, así como hemos aprendido los 10 mandamientos, los sacramentos, tendríamos que saber de memoria, al menos para que nos entre, para que nos baje al corazón, cuáles son las obras de misericordia, ¿verdad? Y ciertamente quedamos en offside, me parece, casi todo, ¿no? En base a ellas, ¿por qué? Porque en base a ellas vamos a ser juzgados. Cuando por ahí dice la gente, ¿qué nos va a preguntar a Dios? Ya sabemos, así como cuando éramos unos chicos en el colegio, intentamos ver cuál era lo que preguntaba la profesora, ¿no? Hacíamos alguna extorsión por algún pariente, preguntar a tu tía qué va a preguntar en el examen final. Bueno, nosotros a veces también, ¿qué preguntar a Dios? Ya sabemos qué va a preguntar. Ya sabemos el protocolo, digamos así, del examen final. Es este. Estuve enfermo, viniste a verme. Estuve desnudo, me vestiste. Fui ignorante, me enseñaste, me equivoqué, me corregiste. Casi uno preferiría un multiple choice, me parece, ¿no? Pero este es el examen final. ¿Verdad? Esta es la bienaventuranza. Y Mateo 25, dice el Papa. Ahí está todo, ¿verdad? Por lo tanto, esto. El Papa ha hablado en el tiempo, les prometo que me voy yendo de poquito. Quiero ser misericordioso con ustedes y ustedes conmigo. Habló mucho del tema de la amistad. El último documento es fraternidad, fraternitud, y es la fraternidad y la amistad social, la amistad. Y esto es importante también en el ámbito de la misericordia. Yo me valgo en esto de un discípulo de él, jesuita chileno, Pablo Walker, que fue el director del Hogar de Cristo de Chile, donde en uno de los momentos cada año largaban alguna especie de consigna. Y una de esas consignas, uno de esos años del Hogar de Cristo, fue esta: si fuera tu amigo, este era el título, si fuera tu amigo, ¿verdad? Entonces a continuación decía, si fuera tu amigo o tu amiga, ¿lo dejarías durmiendo en la calle? Si fuera tu amigo, ¿lo abandonarías por ser minusválido? Si fuera tu amigo, ¿permitirías que fuese analfabeto? Si fuera tu amigo, ¿le quitarías el saludo si se queda pobre? Si fuera tu amigo, ¿lo dejarías que viviera de limosna? Si fuera, o quizás si fuera tu amigo, quizás le preguntarías, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas?
o quizás levantarías la voz para defenderlo, ¿no? Fíjense, una consigna aparentemente tan sencilla, ¿no? Pero justamente por sencilla tan casi demoledora. Si fuera tu amigo, dice el Papa en este último documento, hay que lograr esta amistad de corazón con los demás. Termino con dos testimonios que hacen a la misericordia, ¿no? La misericordia hecha gesto. Lo cuenta por ahí San Monte, un español que no sé cómo piensa, pero escribe muy bien. Él contaba una vez que en una iglesia donde se representaba una obra de teatro sobre la multiplicación de los panes con los chicos y como se hace con los grupos juveniles de la parroquia, ¿no? Entonces estaban en el teatrito de la parroquia esperando que se abra el telón, y nunca se abrió el telón, sino que en vez del telón apareció por la platea entre los bancos un linchera. Un linchera, dice, la platea parecía una persona desastrada, habla en gallego, ¿no? Una persona desastrada, cuidadosamente vestida y una pobreza vulgar, así de despreciable, así de compasible. De pronto aparecieron, así como este linchera empezó a caminar por el medio, dice, de golpe, pronto aparecieron dos grupos bien diferenciados por cada una de las puntas, que porfiaban su mejor solución. Por un lado, los ejecutivos con agendas y secretarias daban vueltas ante aquel pobre de solemnidad. Iban dictando recetas llenas de palabrería vacía. Es preciso fijar una fecha para concretar un calendario en el que convocar una reunión marcando las prioridades de una actuación multisectorial a fin de crear una comisión que estudie la aproximación al problema y realice una memoria comparativa con otros casos semejantes tras un cotejo in situ del panorama internacional. Dietas, viajes, galas, cenas y bla, 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 mientras aquel pobre se iba muriendo de hambre y de indignidad. Junto a estos tecnócratas del cuento y de la comisión aparecieron también los santurrones y las santurronas de una religiosidad mágica y crédula. Que haga Dios el milagro. Repetían sin cesar como queriendo forzar al Altísimo a una actuación automática, eficaz y a buen precio, mientras no dejaban de abrumar al pobre paria andrajoso con demasiada prédica y ningún pan. Finalmente apareció alguien con una túnica blanca, lleno de respeto, de ternura y de dulce autoridad. Y fijándose en los santurrones y en los ejecutivos, les dijo, denles ustedes de comer. Uno y otro se escandalizaron. Los ejecutivos por miedo a perder su curro y los santurrones por temor a quedarse sin intercesión. Pero en este curro interesado y en aquellos rezos mojigatos no abrazaban a aquel hombre, no le lograban mirar su mendiga verdad, vivían de él, a costilla de él, para engordar sus fines, adelgazando a quien decían ayudar. Y concluye el autor diciendo, en verdad esto sucedió en el escenario de aquella campiña a la orilla del mar de Genesaret, cuando una muchedumbre hambrienta se abalanzó sobre los discípulos y ellos les querían despedir para que no les complicase la vida ni aligerase la bolsa. Jesús les provocó esto mismo, denles ustedes de comer. No era un problema de Dios nada más, no era un problema de las autoridades únicamente. Era un problema de ellos porque aquella hambre Jesús se la confiaba a sus discípulos. Ellos pusieron la poquedad de unos panes y peces y con eso el Señor repartió su grandeza hasta la saciedad. Cada generación dice, tenemos que habernosla con esa escena evangélica porque tenemos delante los pobres que Dios nos da y nos hace responsables de su hambre hasta decirnos también a nosotros, denles ustedes de comer. Ni tecnócratas ni santurrones, sino gente comprometida con el hombre desde el Evangelio, a flor de piel, por amor a Dios y por amor a cada persona. En fin, y finalmente, unido quizás a la Navidad, un ejemplo lindo de misericordia
que también es en una obra teatral, quizás algunos se acuerdan, representaban el pesebre y representaban las escenas de Navidad. Y había que representar, es decir, primero había que representar el momento en que José y la Virgen embarazada en el burrito golpeaban la puerta en la posada y no le daban sitio. Se fue eligiendo los protagonistas, digamos, de la Navidad, ¿no? Y había un niñito de la parroquia muy limitado, ¿no? Como tenemos nuestra familia, nuestro barrio, o sea, muy quedadito le faltaba, ¿no? Pero la maestra, la catequista, no quiso que deje de participar, lo cual es de justicia, por supuesto. Entonces le dio un trabajo muy sencillo, lo puso de posadero. Cuando golpeaban la puerta, todo lo que él tenía que hacer era abrir la puerta y decir, no hay sitio, y cerrar. Esa era, digamos, la función de este artista. Bueno, lo cierto, dice, el día de la obra, el teatro estaba reventado, hasta había gente de pie. Y cuando llegaron a la parte en que llega José y María a la posada, donde este niño con problemas tenía que hablar, pasó algo inesperado. José tocó la puerta y salió el posadero. Y cuando ya la iba a rechazar y cerrar la puerta, al ver a la joven pareja y sobre todo a la mujer embarazada de quien iba a ser nuestro Salvador, al niño se le llenaron los ojos de lágrimas y les dijo, pasen, la señora puede dormir en mi cama que yo voy a dormir en el suelo. Dice, hubo un silencio intenso en la sala y a muchas personas se les saltaron las lágrimas. La obra fue un éxito, a pesar de que no fue fiel representación de lo que realmente pasó en aquella noche en Navidad, pero sentimos que algo había cambiado en nuestras vidas, pues aquel niño nos enseñó una lección de amor y de misericordia. En su inocencia nos enseñó que debemos amar y ayudar a otros, no importa quiénes sean, porque somos hijos de Dios y estamos aquí para hacer el bien sin pedir nada a cambio. Bueno, creo que esta escena junta las dos cosas, junta la misericordia y conjunta la Navidad, que también es el desafío nuestro. Jesús va a volver a pasar, ¿tá? Va a volver a golpear la puerta, ¿tá? O sea, ojalá no digamos el año que viene, ¿tá? Ya la coronavirus nos ha demostrado que no sabemos si hay el año que viene, ¿no? Es una cosa que dolorosamente estamos aprendiendo, ¿no? No la tenemos tan segura, ¿no? Entonces, hoy le abro la puerta, ¿no? Hoy le abro la puerta, ¿no? Y hoy le digo, entre. Así que bueno, con esto quería simplemente cerrar estas palabritas y desearles una Navidad. Decía, hablábamos de la misericordia del Papa Francisco. Yo viví 10 años bajo el mismo techo, ¿verdad? Y les puedo decir que en dos temas yo no he visto quien lo supere: capacidad de perdonar cosas muy gordas y caridad y misericordia con gestos. No es el único, ojo, ¿no? Debe haber mucho y capaz que mejor. Yo todavía no lo encuentro. Lo que yo he visto es gesto de caridad en Bergoglio, ¿verdad? Y en capacidad de perdón no lo he visto todavía. Realmente para nosotros fue un ejemplo de eso. Además, tapadito, muchas veces se valía de nosotros, ¿eh? Pero que en el barrio nuestro le ha dado casa. Pero cuento solo una anécdota, ya que estamos. Yo estaba haciendo ejercicio y entonces me llama. ¿Qué tal? Bien, muy bien, le digo, está lindo, está rezando, sí, está lindo, el cuarto está lindo, frío, le digo, calentito, la comida. Bueno, dice, andate a la portería, que hay una señora que está con 7 chicos y no tienen casa, los han desalojado. Entonces deja el retiro, cuando esa mujer tenga casa, vuelve. Lo echó a la calle, yo también. Y así fue. Además, por supuesto, me apuré, si no lo volvía. O sea, no volvas hasta que esa mujer no le dé la llave y entre a una casa a vivir. Cuando esa mujer esté bajo el techo, vuelve a rezar. Bueno, son cosas, viste, que te quedan. Por supuesto que después venir y dice, conseguimos una casa y capaz que agarró un teléfono y consiguió la guita, lo que era también, como dice el brochero, sabía las necesidades de la gente y sabía qué puerta golpear para aliviarla, decía, no, bueno, en eso le calza a Bergoglio también perfectamente, ¿no? Pero bueno, esto solo por darle un ejemplo de misericordia hecha gesto, no palabritas. Así que bueno, simplemente esto. Hoy en día ya se le armó un despelote ahí, pobre
Primero porque en torno a la Plaza San Pedro llenó de baños, no baños químicos, baños muy bien hechos y peluquerías para los hombres de la calle, se llenó de hombres de la calle, así que te imaginas cómo les cae a algunos cardenales, ¿verdad? Y son peluqueros voluntarios que vienen a cortarle el pelo y a ayudar a bañarse a los hombres de la calle, ¿verdad? El día de la Madre Teresa tiene pobre un obispo que va a morir mártir, eso se llama el limosnero. El limosnero es el encargado de las limones de la caridad del Papa. El Papa no puede salir, tiene este pobre hombre, yo creo que ya alguna vez pasó varios años ante un escritorio, ahora de estar, digamos, muriéndose, dicen que es un gran, el mismo Papa dice es un gran tipo, ¿verdad? Entonces el día de Madre Teresa de Calcuta, anda y comprarle pizza a todos los hombres que están en el San Pedro y reparten. Murió un hombre en la calle, en la columnata de Bernini, ahí en San Pedro, lo enterró en el cementerio de los cardenales. Gestos, Papa es hombre de gestos. Uno después decide a quién le cree, ¿no? Yo todavía le creo a él, no a periodistas baratos, mejor dicho, caros, no baratos. Pedimos a la Virgen que en esta Navidad realmente lo sintamos a Jesús muy, muy cerquita y que Dios los bendiga a todos. Dios te salve María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. Siempre.